días, bienvenidos a este espacio de diálogo por la conciencia, este espacio de la Red Cultural por la Fraternidad Humana. Vamos a conversar con Edgar Pérez, gran amigo y también gran astrólogo, de profesor biólogo. Vamos a conversar sobre solsticio, equinoccio y el viaje del alma individual hacia el alma cósmica. Bien, bienvenido a todos los que están sumando. Ya está Edgar. Hola Edgar, voy a enviarte la solicitud para que... Ahí, bien. Hola Edgar, ¿me ves bien? Sí, te veo bien, te veo súper bien. ¿Cómo estás, Ezio? Qué gusto. Muy bien, qué gusto verte otra vez. Igualmente. Con muchas ganas de poder seguir conversando. Bueno, voy a presentarte, antes que todos. Bueno, agradecerte, muchísimas gracias de haber aceptado la invitación. Y bueno, Edgar, con Edgar nos conocemos de muchos años, de cuando era jovencito él también. Y bueno, él es astrólogo profesional, bioquímico, clínico, fotógrafo aficionado, comenzó a estudiar astrología y hatha yoga hace 45 años en la Gran Fraternidad Universal, o la Red para la Fraternidad Humana, que es lo mismo. A la fecha ha dado conferencias en congresos de Chile y del extranjero con temas como astrología y alquimia, astrología y magia, formador y docente de astrólogo, consultor astrológico. En su ejercicio astrológico propone traer la astrología tradicional al ejercicio de la astrología actual. Bueno, muchísimas gracias Edgar, qué gusto, realmente me da mucho gusto poder conversar contigo porque eres ameno, pero también muy, muy profundo, así que... Y bueno, para empezar, el tema es solsticio, equinoccio y el viaje del alma individual hacia el alma cósmica. Bueno, como la otra vez no hubo tiempo, realmente nos metimos directamente en el tema, y esto es un viaje al alma, del alma individual. Entonces, me gustaría que, como introducción, nos contara un poco cómo, de que era muy joven, cómo llegaste al yoga, a la meditación, a la astrología. Yo también, si no me equivoco, porque ha pasado mucho tiempo, tú contabas, si no recuerdo, que cuando era niño venía un señor a visitarte, o me equivoco. Hola a todos, hola, Ezio. Sí, cuando pequeño tenía una conexión muy importante con el campo de mi abuelo, que en paz descanse, y mi abuelo me enseñaba cosas respecto de las lunaciones asociadas a la agricultura. Él era, digamos, agricultor y cultivaba flores y además mimbre, que es un insumo para los muebles que se venden en Chimbarongo. Okay. Bueno, y por esos años yo tenía, claro, la visita de un personaje que yo visualizaba, digamos, en un estado entre sueño y vigilia, la verdad, y siempre lo veía con un librito, visitando, sonreía, me daba una sensación de mucha paz, su presencia. Inquietante era porque igual yo era un niño, entonces generalmente le preguntaba a mi madre, oye, pero mira qué pasa con esto, ¿no?, que estoy mirando. Entonces, bueno, de esa época que tengo esa presencia, tiene que haber ocurrido unas 2 o 3 veces. En algunos momentos yo tendría unos 7, 8 años de edad, y después nunca más ocurrió. Esa fue la experiencia. Pero todavía lo recuerdo con mucho, ¿cómo se llama? No sé, una sensación como de expectativa, también de algo especial, ¿no? Muy especial. Tú sabes que Rudolf Steiner y toda la educación Waldorf da mucha importancia a lo que los niños definen el amigo secreto, no, el amigo invisible, ¿no? Y toda esta pregunta que muchos niños tienen. Mi hija, me recuerdo, tenía el angelito, ay, no me recuerdo si me daba un nombre, el angelito. Y no, ellos dicen que es muy importante porque como de niño estamos abiertos totalmente, tenemos esta conexión justamente con el alma y con el mundo bien sutil, entonces que esa cosa hay que darle importancia. Bueno, y luego, ¿cómo llegaste
a todos estos temas? Fue un evento especial que tuve con un profesor de mi... yo estaba en, me parece, octavo básico o algo así, y siempre yo quería conversar de temas que tenían características, yo llamaba en ese entonces como temas extrasensoriales. Eh, y, y bueno, en una ocasión mi profesor de Ciencias Naturales me entregó un libro, y era un libro de yoga, de Swami Vivekananda, y ahí yo empecé, digamos, a leer un poco de la filosofía hindú, y después tuve la suerte de conocer en San Fernando, un pueblito del sur de Chile, zona central, a mi profesora, Eliana Sepúlveda. Ella era profesora de yoga, pintaba, escribía, era una artista, eh, hacía danza también en su época, ya tenía sus años. Y ahí empecé a hacer hatha yoga. También me cautivó el yoga devocional. Hacíamos meditación cada ciertos, digamos, días a la semana. En fin, ¿no? Fue la incorporación a todas las prácticas de hatha yoga, incluido las asanas, en fin, ¿no? Todo ese sistema. Recuerdo que me gustaba mucho levantarme temprano y acudir, digamos, a la práctica matutina. Eso para mí era muy, muy especial. Y luego de ahí a la astrología, cómo fue el paso? Bueno, en esa ocasión yo, como ella tenía los textos, no solamente de Serge Raynaud de la Ferrière, el maestre, sino también textos de astrología de esa época, ¿no? Alan Leo, por ejemplo, que recuerdo bastante. Y por ahí empecé a estudiar. Y bueno, después seguí estudiando, una por mi cuenta, y luego después con clases con personas de la GFU, que fue muy importante, yo creo, ese paso, porque me permitió entender el concepto de la disciplina en la astrología tradicional de cuna griega. Los griegos eran muy racionales, en fin, tenían un cultivo muy importante de la filosofía. Eh, Fue como una base sólida, yo diría, de el amor a la disciplina y también el valor que tiene, traducido en términos astrológicos, Saturno, que es, digamos, el maestro que custodia la puerta que conduce al mundo de los dioses, ¿no? Pero que también nos presenta ciertas dificultades en el camino, y nos enseña ahí, digamos, cuál es la forma a través de la cual poder ir superándolas, justamente. Así que en ese sentido fue muy... Bueno, entonces, ahora sí se quiere introducir el tema, ¿no? De que, bueno, es muy lindo. Además, vamos a ver ¿cómo se llama? La definición del yoga, ¿verdad? Que deriva de yu, que significa unión. Es la unión, según los yogis, del alma individual con el alma universal. Así que Claro. ahí vamos. Así que adelante, vamos a Bueno, escuchar. gracias a eso también por invitarme. Una vez más, para mí es un honor estar junto a ustedes en este momento también, porque hoy día, bueno, mañana particularmente es el equinoccio, el solsticio de verano para nosotros, invierno para el hemisferio norte. Y es una fecha especial no solamente por el concepto que tenemos asociado a esta fecha muy cercana, ¿cierto?, en la Navidad, sino por una serie de otros antecedentes. Los romanos, que tenían la cultura helenística, bueno, ahí había una mezcla, ¿cierto?, helenística y greco-romana en el fondo, tenían la costumbre de celebrar en estas fechas las Saturnalias. Y las Saturnalias, entre otras cosas, digamos, era una fiesta de celebración con un hecho particular, que era que todos vestían de la misma forma. Y por lo tanto, tanto los nobles como las personas más humildes se presentaban igual, ¿no? Todos eran iguales. Y ahí compartían sus, digamos, celebraciones que tenían que ver con la fecha en donde se celebraba esto. Cada uno traía de alguna forma los regalos para compartir, ¿no?, en esas fiestas. Así que tiene un poco esa raíz,
Y también tiene una raíz más ancestral todavía, y que es que lo que quiero, digamos, contarles ahora, resumidamente, a riesgo de resumir demasiado, pero tal vez esto suscite más adelante interés en conocer más detalles. Quiero mostrar una imagen, Ezio, primero para introducir el tema. Es una... Déjame ver aquí cómo lo hago. Ahí parece que es ahí. Sí. Ahí algo se ve, ¿cierto? Bueno, esta es una animación, naturalmente, es una representación, no es la imagen real, ¿cierto? De lo que ocurre durante el año si nosotros nos pusiéramos con una cámara fotográfica, mirando hacia el este, para Chile la cordillera, el este, y desde ese mismo punto tomáramos una foto, cada vez que el sol sale del este, del saliente, durante un año veríamos que el sol se va desplazando en el horizonte. Y eso es lo que quiero que vean en esta animación. Por ejemplo, ahí estamos en julio, ¿cierto? Va avanzando el sol, si se fijan, a través del horizonte. Y en cada punto extremo, si se fijan, como que disminuye un poco la velocidad. Hay una detención en los puntos extremos. Y ahí en el centro pasa, digamos, por un punto que es el punto este preciso. Pero quizás lo interesante en este momento es observar que en los puntos extremos, el sol, en esos puntos norte o sur, ¿cómo que se detiene? Bueno, la palabra solsticio significa detención del sol. Y eso evidentemente marca un momento importante en relación al significado de la luz. Todas las tradiciones antiguas, incluida la tradición hermética, astrológica, la tradición hindú, en fin, conceden un rol importante a la luz, justamente. Entonces la astrología en la antigüedad se llamaba la geometría de la luz. Y en este sentido, por ejemplo, el invierno es un momento en donde la luz se apaga un poquito, ¿cierto? Es más oscuro y por lo tanto corresponde a una contracción, dicho en términos, digamos, probablemente resignificando ese momento. Y en los veranos hay una expansión. En los puntos medios, por ejemplo, el 21 de marzo para el hemisferio norte, para nosotros el 21 de septiembre, ¿cierto? Aproximadamente, porque a veces 21, 22, ocurre la primavera. Y en ese sentido, la primavera es como el punto de equilibrio. Entonces es interesante comprender esto porque representa un punto esencial de lo que es como la sabiduría ancestral, ¿no? Donde hay una contracción y una expansión. Recuerdo, a propósito de los maestros de la Suprema Orden del Aquarius, que en alguna ocasión, en una charla, vi el video, yo no estaba presente, el sublime hermano mayor, ¿cierto? José Manuel Estrada, decía lo siguiente, decía, trajo como alusión, había mucho ruido fuera en la calle, entonces decía, ¿cómo nos enseña un vehículo? Qué increíble, le decía la enseñanza iniciática que tiene un carro, un coche, decía. Y bueno, entonces meditando, el auto funciona con un motor. Y ese motor tiene cilindros. Y los cilindros justamente lo que hacen es un proceso de contracción y expansión. Ese proceso de contracción y expansión produce finalmente que los cilindros se mueven un sistema, ¿cierto? La parte, digamos, de una serie de ejes que se van moviendo y finalmente eso produce el avance del vehículo. Entonces, es interesante cómo este concepto de contracción y expansión atraviesa todo, y nuestra vida, por cierto, también. A propósito de ello, en el sufismo, voy a mostrar otra imagen, ahí, perdón, antes de esto, se me había transcurrido esta parte. Voy a bajar un poquito aquí porque parece que está muy alto. Ahí creo que se ve mejor. Ahí se ve bien, ahí se ve bien. Sí, perdonen el acomodo. Ahí. Bueno, en 1977, una artista estudiosa de la pintura rupestre de Estados Unidos descubrió
en una región de Estados Unidos una serie de petroglifos en forma de espiral. Y no solo ello, sino que además se dio cuenta que en ciertas fechas, particularmente en los solsticios equinoccios, se producía una cuña de luz, producto de un ordenamiento de piedras muy grandes que existían sobre esta espiral, y que hacían que exactamente en los solsticios se formaran dos cuñas a los extremos de la espiral. Y en el equinoccio, la daga pasaba, digamos, por el centro. Eso fue en esa época. Por supuesto, esto ha ido cambiando porque la precesión de los equinoccios, ¿cierto? Bueno, pero lo interesante son dos conceptos. Uno, la luz, de nuevo, y otro, la espiral. En un libro que no se sabe muy bien cuál es el autor, hay un debate ahí, del siglo XII, de la Edad Media. El libro se llama, digamos, Los 24 filósofos, y en ese libro hay una serie de aseveraciones, ¿no?, respecto de qué es lo que es Dios. Entonces, una de ellas dice, Dios es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, dando a entender que la circunferencia, ¿cierto?, no es delimitada, ¿no?, que está ilimitada. Bueno, la espiral, como figura geométrica, suscita justamente eso porque está en un proceso continuo de crecimiento. Yo me imagino que probablemente por ejemplo, los Anasazi, que fueron quienes construyeron esta figura que ustedes están viendo ahí, o esta representación, ¿cierto? Yo imagino que los Anasazi en algún momento vieron un caracol, ¿no?, como probablemente nosotros vemos en nuestros jardines, un caracol chiquitito, y vieron su caparazón, y vieron que efectivamente esa caparazón iba creciendo, ¿no? Pero además, al analizar la caparazón como su interior, esta tiene dos espirales, y la espiral suscita un movimiento justamente de hacia afuera y otro hacia adentro, es decir, expansión y contracción nuevamente. No desconozco si los Anasazi tenían el concepto de expansión y contracción como lo desarrollaron, por ejemplo, los sufis después, no mucho tiempo después. Los Anasazi habitaron en Estados Unidos, digamos, en el año 1000 probablemente, ¿no?, en la Edad Media. Y bueno, curiosamente también los principales maestros de sufismo vivieron por ahí en esos años, en Europa. Bueno, ese es como un hecho de circunstancias comunes. Acá hay unas frases que traje a colación que tienen que ver con ese mismo concepto. Voy a leerlas. Que es un poema de Rumi, ¿cierto?, famoso poeta sufi, y dice así: el camino correcto es que las facultades durante un tiempo breve descansen para recobrar su vigor. Si no hubiera noche, por la codicia se consumirían de agitación. Cuando te llega la contracción del espíritu, es por tu bien, que no se te abrace el corazón de pena. Durante la expansión de tu espíritu gastas, el gasto requiere reparación. Si fuera siempre verano, el sol abrazaría el jardín, quemaría las raíces de donde deben crecer las plantas, y lo marchito nunca reverdecería. Diciembre, ellos, Rumi vivía en el hemisferio norte, ¿no?, por lo tanto se refiere a invierno. Diciembre puede tener la cara amarga, dice él, para nosotros sería junio, pero es amable. El verano ríe, pero quema. Cuando te llegue la contracción, mira en ella la expansión. Mantente esperanzado y no permitas que las arrugas frunzan tu frente. Bueno, ahí hay una imagen, ¿cierto?, bien bella, bien bonita del significado que tienen para ellos desde el punto de vista espiritual, esto mismo que es la contracción y expansión. Por lo tanto, esta es una idea, ¿cierto?, en distintos lugares del planeta, en distintas expresiones artísticas o de otro tipo,
que tiene que ver justamente con ese movimiento que nos va permitiendo que nuestra alma acceda a los planos superiores. Bueno, eso hasta ahí, ¿no? Quisiera, no sé si tienes, me gustaría ver si me comentas algo al respecto, porque Bueno, me encantó oír, bueno, Rumi realmente es un ser maravilloso, que excelso, diría, y esta escrita de él es increíble, ¿no? Eh, yo pienso que todos los pueblos antiguos han tenido el concepto en sí de expansión y contracción, justamente más que todo en países donde, en latitudes donde hay las 4 estaciones, ¿verdad? Claro. Y también por el hecho que normalmente los pueblos antiguos tenían mucha conexión con el corazón como símbolo, y el corazón justamente es un latir de pulsación, ¿verdad? Entonces yo me imagino que también, no me recuerdo cómo se llama esta tribu que te decía, pero tenía que haberla tenido, este concepto, porque está implícito, yo pienso, en toda la sabiduría. Sí. Pero claramente este concepto de Rumi es muy especial porque realmente a veces nosotros vemos los momentos de crisis como cosas terribles, cuando en vez son contracciones y todo termina, y cuando termina viene una expansión. Entonces, claro, con el correr de los años uno entiende que tal vez estás mal, después al final termina y va a estar mejor todavía porque has adquirido más experiencia. Claro. Pero siempre como hay un poco el peligro de caer en esto, me recuerdo cómo lo define Rumi, no me recuerdo que dice de la arruga, pero de quedar así triste o pena. Hubo un momento en que estaba tan expandido, que estaba tan bien, y ahora otra vez me siento. Entonces hay una tendencia también pero muy lindo el escrito de Rumi, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante, desde el punto de vista, digamos, de la experiencia, como pudiese decir, como experiencia espiritual, no quiero decir religión, porque eso es otro tema, pero sí como experiencia, esta experiencia justamente de contracción asociada a Saturno en astrología y de expansión asociada a Júpiter, que son en la cosmogonía caldea los planetas que están como más cerca de lo que los griegos llamaban el empirio, ¿no? El lugar donde moran los dioses. Y por lo tanto son como los dos últimos eslabones de acceso al reino, digamos, de la conciencia expandida. Y esto es importante porque, si bien es cierto, nosotros sabemos de alguna forma que hay una fuente que llamamos Dios. En Grecia se llamaba la unidad, ¿no? La mónada, el uno. Si bien es cierto, tenemos ese conocimiento, por lo general nuestra conciencia como humana se caracteriza porque ve las polaridades, ¿no? Lo percibimos como dualidad. Entonces, hay un texto en la Biblia que curiosamente es muy distinto a los otros textos y ha sido estudiado desde muchos puntos de vista, y se llama el libro de Job. Y una de las características del libro de Job es que muestra, ¿cierto?, a Dios en dos formas. Una que es bueno, claro, bueno, de bondad, y otro que no es tan bueno, que es un poco, digamos, quizás malévolo incluso. Por lo tanto, nuestra percepción humana probablemente durante un tiempo está en un nivel donde oscila justamente en esos dos ámbitos. Y en la medida que avanzamos, ¿cierto?, en el conocimiento de la astrología, descubrimos que, por ejemplo, Saturno está definido en Grecia, en el mundo helenístico, como el gran maléfico, y Júpiter como el gran benéfico. Y ambos son imágenes también del maestro interno. Entonces, finalmente, esas son solamente percepciones desde nuestro lado humano de lo divino. Sin embargo, sabemos que la medida que percibimos, pasamos por esa puerta, ¿no?, que tiene como dos
dos serpientes, ¿no? El símbolo de las dos serpientes encontradas. El punto medio, justamente, ¿no? Como llama Rumi, la primavera eterna, dice el Rumi, la primavera eterna que mora en tu corazón. Siempre es primavera, justamente en el corazón. Hay que recordar que, por ejemplo, Aristóteles situaba el espíritu en el corazón. Y el corazón es un centro muy importante desde el punto de vista de esta interfase, ¿no? Como entre lo humano y lo divino. Y quizás es el amor lo que permite justamente conciliar estos extremos y no vivirlos como polaridad siempre. Me gustó esta imagen de astronómica. Tú sabes que la astrología surgió básicamente de la observación astronómica. Y esta imagen de este viaje del Sol, ¿cierto?, entre el invierno y verano. Sí, muy bonito. Es interesante porque, por un lado, nosotros tenemos la percepción de que las celebraciones de solsticio y equinoccios son como separadas, ¿no? Como unidades autónomas en sí mismas. Sin embargo, aparte de ello, son parte de una gran danza que ocurre durante un año y todos los años. Entonces se produce esa periodicidad y cuando hay un estado de armonía con la naturaleza y uno es capaz de percibir esos cambios, obviamente estamos en sintonía, ¿no?, con un ritmo natural y que es el ritmo que muy probablemente percibieron los Anasazi, ¿cierto?, la cultura pueblo, y que de alguna forma marcaba, ¿cierto?, un ritmo también, como tú dices, de su propio cuerpo, a través de los latidos cardíacos o a través de los estados de juventud, vejez, etc. Entonces, en esa dualidad, de alguna forma, nos movemos, y quizás esa dualidad es la que nos permite avanzar, porque no queremos quedarnos en esa dualidad, ¿no? Bueno, entonces... Perdón, Edgar, que quiere hacerte un comentario. Sí. La mitología, si bien siempre Saturno fue un dios muy importante, porque para los griegos era Cronos, entonces era el tiempo que daba justamente la sabiduría, pero siempre tuvo este aspecto maléfico, ¿verdad? De hecho, su hazaña parte castrando a su padre, así que no era una persona, si se metía duro. Y cuando hubo la lucha justamente con Júpiter para destronarlo, Júpiter gana y no lo mata. Entonces, si no me equivoco, la mitología dice que Saturno se fue en exilio y justo llegó en el Lacio, donde estaban los romanos. Y empieza la estirpe romana. De modo que para los romanos, justamente como dices tú, era muy importante, y en esta época había esta fiesta que era la Saturnalia. Pero es interesante que los romanos eran mucho más prácticos que los griegos. Ellos interesados en la cosa práctica. Y el Saturno que ellos ven es el Saturno de la fertilidad. Y es por eso que la Saturnalia eran fiestas de orgía, dedicada a la fertilidad. Sí. Es muy interesante porque entonces Saturno como, tiene los dos aspectos, ¿verdad? Y los romanos le dieron más importancia al aspecto de la fertilidad y la abundancia con esta fiesta de la Saturnalia. Y también en cuanto a la polaridad que mencionaba, había también una deidad que un tiempo era muy importante para los griegos, que era Abraxas, que es un hombre que era representado con dos caras, dos rostros juntos, ¿no? Y en vez de la nuca tiene otro rostro, y que para los romanos se llamaba llano bifronte, dos bifronte. Eso, sí. Sí. Adelante, perdón. No, está bien. No, gracias por el alcance, porque efectivamente los romanos percibían a Saturno como un agricultor, como una persona que trabajaba en el campo. Incluso en algunas imágenes aparece como un señor de cierta edad, ya un agricultor experimentado, pero con ciertos detalles en su físico, ¿no? A veces es un cojo, a veces, en fin, ¿no? Tiene ciertos como señales de haber pasado situaciones difíciles. Sí. Bueno, entonces esta imagen, claro, es muy distinta a la imagen de Cronos y por otro lado también es una
unión de dos conceptos, justamente, ¿no? Cronos tiene, o Saturno, mejor dicho, tiene esta imagen que es como de siembra adecuadamente para cosechar en abundancia, ¿no? De ahí este cuerno de la abundancia en donde estaba lleno de todos los frutos de la fertilidad. Y para los griegos, Júpiter tiene mucho que ver con la fertilidad, ¿no? Ahí hay una polaridad en ellos, ¿no? Esos dos mundos. A propósito de ello, el cuerno es el cuerno se dice de Amaltea, el mismo cuerno de Saturno, de la cornucopia, es el cuerno de Amaltea. Y Amaltea es una cabra nodriza que alimentó justamente a Zeus, en el caso griego, cuando Zeus fue salvado por Rea para que Saturno no se lo comiese. Saturno se comía a sus hijos por el temor de ser destronado por uno de ellos. Entonces, Amaltea, es curioso esa unión, ¿no?, entre ambos, porque Amaltea es una cabra, ¿no?, símbolo de Capricornio. Y ella lo amamanta, en fin, lo hace crecer, se transforma en un dios robusto, etcétera, y pasa a ser, ocurre, digamos, lo que tú señalabas del exilio de Saturno. Ahora, esta imagen es interesante desde el punto de vista de estas dos concepciones, porque cuando uno habla de maléfico, uno habla es decir, la traducción que uno tiene pasa por el tamiz judeo-cristiano, ¿no?, pasa por el monoteísmo, y la verdad es que ellos tenían, estamos hablando de una época antes de Cristo, tenían una visión distinta, y esa visión es una visión más bien de dificultades, simplemente. No del concepto de maléfico como pudiese uno imaginar a raíz de la cinematografía, por ejemplo. No, es un concepto que tiene más bien que ver con dificultades. Y Júpiter, uno lo llama benéfico, pero obviamente tiene que ver con situaciones que nos resultan fáciles. Eso es simplemente la definición que querían dar en el mundo helénico a estos dos grandes dioses de la astrología. Sí. Bueno, a propósito de ello, estas fechas, los solsticios y equinoccios, corresponden a lo que se llama en astrología medieval. Se desarrolló un concepto que ya venía de antes, porque la astrología mundana es muy antigua. De hecho, los babilonios desarrollaban un sistema de astrología mundial para hacer predicciones. Ellos, hace 3000 años antes de Cristo, tenían más bien premoniciones, tenían de alguna forma dichos que tenían que ver con cómo le iba a ir al rey, en fin, distintas situaciones. Bueno, esto de la astrología mundana derivó en el desarrollo de ciertas herramientas. Y una de estas herramientas se llama las puertas del año, también llamada cuartas del año. Y justamente corresponde a una carta astral que se elabora para el lugar donde ocurre, más bien dicho, para la capital del país en donde uno quiere saber qué va a pasar. Y corresponden al ingreso del Sol en Aries, ingreso del Sol en Cáncer, Libra y Capricornio. Y esas 4 cartas corresponden a momentos especiales del año. Es lo que analizaban los astrólogos, particularmente en la Edad Media, quienes desarrollaron mucho más esto y quizás con mucha más matemática fueron los árabes, los astrólogos árabes, particularmente Abu-Shar, que era uno llamado el príncipe de la astrología. Y luego después, en el Renacimiento, lo tomaron también, por supuesto, astrólogos de esa época. En el contexto de esta imagen, ¿cierto?, de la expansión y contracción, el momento de Aries es un momento importante porque señala un tiempo en donde todo se abre, ¿no? Iniciamos el año astrológico. En algunas partes, ¿cierto?, es primavera, entonces comienza la vida, ¿cierto? Bueno, y esta fuerza, este ímpetu de Aries, es señalado por la puerta de Aries como un momento crucial para ver cómo le va a ir al país durante ese año. Año considerado desde el 21 o 22 de marzo al 21 o 22 de marzo siguiente. Y entonces esta carta representa una serie de símbolos asociados, por ejemplo, al gobernante,
yo al país, a la gente, al pueblo, por así decirlo, ¿no? Y una serie de ámbitos. Uh, una de las situaciones que, por lo tanto, una de las cosas que quiero mostrar, es justamente la puerta de Aries del 2024, para entrar en una materia más astrológica. Y aquí voy a cambiar, si me permiten, ahí a la imagen, que se ve chiquitita, pero ahí se ve mejor. Bueno, esta carta, ¿cierto? Ahí está el Sol, ahí abajito, ingresando a Aries. Afortunadamente el Sol, ¿cierto? Tiene buenos aspectos. Eso lo que implica es que está, de alguna forma, beneficiado. Particularmente por la Luna, que representa a la gente. El Sol, de alguna forma, representa al gobernante, pero no siempre. Decía Morín de Villafranche, el determinante, el gobernante, generalmente es el regente del medio cielo del año. En ese caso es Virgo, por lo tanto el regente más bien estaría señalado por Mercurio. Y Mercurio está acá en la casa 5. La casa 5 tiene que ver con todo aquello que es alegría, que es diversión, que es entretención, sin el ánimo de chismosear. Uno podría decir, bueno, el presidente está pololeando. Bueno, creo un alcance más bien pedestre de esta imagen, ¿no? Pero bueno, además de eso, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con de alguna forma elementos que marcan una especie como de cierta tranquilidad, ¿no? De cierta como estabilidad. Como Mercurio está ahí en Aries, quizás tiene que ver también con algunas iniciativas que tome el equipo de gobierno respecto de temas asociados a Mercurio. Particularmente Mercurio, que ya lo empezamos a tener este año en Chile, ha tenido que ver con escrituras, escritos, ¿no? Propuestas. Y bueno, una de estas propuestas, ¿cierto?, han sido las constituciones, las propuestas de constitución que han estado, ¿cierto?, en la mesa y han sido ambas rechazadas. Pero interesante que Mercurio siga acá en la quinta, porque cuando ocurren, y lo he analizado en varias constituciones de distintos países, cuando ocurren ciertas activaciones de la casa 11, 5 y 3, o Mercurio, son momentos interesantes desde el punto de vista de que se vuelve a considerar, ¿cierto?, el hecho de ya sea modificar la constitución que existe, o bien de poner una nueva carta fundamental. En este caso, más bien a mí me parece que hay una reforma, ¿cierto?, a la constitución que ya existe. ¿Por qué? Porque el nodo sur, que lo vimos en alguna forma en la live anterior que participé, el nodo sur disminuye las cosas. Y acá el nodo sur está en Libra. Y claro, en este tiempo hemos tenido una disminución de todo aquello que tiene que ver justamente con Libra. Acuerdos, de alguna forma lo relacionado con Venus, ¿no?, que tiene que ver con tranquilidad, con paz, en fin, todo aquello que de alguna manera u otra se opone a Marte, Aries, que es más bien el impulso a la guerra, el impulso al individualismo, en fin, ¿no?, todo ello. Pero es interesante desde el punto de vista que es el nodo sur, porque señalábamos que el nodo sur representa la búsqueda del espíritu. Entonces, si bien es cierto, la vida, por así decirlo, manifiesta de manera más natural o directa todo aquello asociado a Aries y Marte, es el nodo sur el que está de alguna forma subyacente. Vemos un evento de Marte, por ejemplo, un gran incendio, y decimos, oh, ¿cuándo lo van a controlar? ¿Cuándo se va a calmar? ¿Qué se está haciendo? ¿No? Y que hay como una actitud más bien protectora frente a eso. Eso es como lo que demanda el espíritu. Vemos un evento agresivo o por ejemplo, una guerra, una confrontación de cualquier tipo, e inmediatamente sentimos y decimos, bueno, esto ya no puede ser porque necesitamos armonía, ¿bien? Entonces el espíritu, durante este paso de los nodos en Aries y Libra,
va a estar solicitándonos establecer acuerdos, relacionarnos bien o lo mejor posible. También el tema de las relaciones humanas en toda su expresión, las sociedades, en fin, ¿no? Todo ello de alguna manera está brotando en el plano espiritual, no en el plano mundano. Por lo tanto, en ambos, por supuesto, de alguna manera u otra, eso se va a ir traduciendo en la experiencia presente también en la vida, cuando descubramos justamente que esto no tiene que ver con un plano que está olvidado, sino que ha estado presente en todo el movimiento que se ha estado produciendo en este tiempo. Bueno, el regente del nodo sur, que es Venus, está en este año en Piscis, pero está con Saturno. Bien, como hablábamos de Saturno. Saturno, como decía, demora, crea ciertas dificultades para enseñarnos el valor, justamente Venus tiene que ver con los valores, para enseñarnos el valor del amor, el valor del encuentro. Y qué importante, digamos, poner énfasis en esto, justamente en esta fecha, ¿no? En donde la idea es justamente tener el máximo posible de encuentro con aquello que es lo que brinda la fertilidad y la tierra, compartir, ya sea en una mesa, compartir cosas desde lo más sencillo, quizás bueno, cada uno lo hará a su manera, y por otro lado encontrarnos entre nosotros, ¿no? Entre los seres queridos y también con personas que a lo mejor no del todo, digo por Saturno, compartimos, pero que de algún modo u otro Venus se hace muy fuerte. Por lo tanto, la necesidad de experimentar ese encuentro, esa concordia, esa armonía, se hace más posible. Por lo tanto, infiero que este año vuelve a ponerse sobre la mesa acá en Chile el tema de esta escritura, porque Marte está en la casa 3. Por lo tanto, es un momento como de reconsiderar. Si bien es cierto, se ha dicho que no va a haber más de esto, ¿cierto? Pero de alguna manera puede que emerja. Quizás no, como decía, una constitución, pero sí una reforma que considere las demandas sociales, las demandas de la luna, ¿no? Y por eso la luna es rescatable que esté en Leo. Porque en Leo la luna se manifiesta, ¿no? Leo es un signo expresivo, que se nota, ¿no? No es un signo en donde la luna pase inadvertida, ¿no? La luna, el pueblo, la gente, se va a notar este año. Se va a notar a lo mejor en manifestaciones o en expresiones de diverso tipo que tienen que ver con decir, bueno, es el momento que se atiendan nuestras demandas, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido creo yo que hay un efecto importante de esto que está ocurriendo. Y desde el punto de vista económico, esto va a ir mejorando, en términos, por supuesto, mundanos, globales, colectivos, porque el regente de la 2, es Capricornio, está junto a Venus. Y Venus, cuando se junta con Venus, o sea, con Saturno, lo abuena, digamos, lo apacigua, ¿no? Saturno quiere generar cierto miedo, ¿no es cierto? Es lo que nos pasa, ¿no? Lo que decía Rumi cuando viene un momento de contracción, sentimos miedo, sentimos pena, sentimos incertidumbre, y Saturno de alguna forma es un poco así. Sin embargo, con Venus, Venus le da un cariz distinto, le da confianza, le da amor, ¿no? Y qué mejor que de pronto llevarle una ofrenda a este viejo que está con los huesos a lo mejor fríos, que ha estado pasando por un invierno largo, entonces entregarle algo que lo haga sentir un poco más agradable. Eso creo yo que es importante durante este periodo. No sé si quieres contar. Interesante el tema natal, digamos, de hecho entiendo según las cuatro fechas, ¿verdad?, de transitar. También me parece interesante lo que dijiste antes, que realmente un punto de vista muy, muy lindo, que
es verdad que estamos propensos a ver, está el solsticio, entonces ahora, aquí en el caso de acá, la luz es más importante, no más importante, tiene más espacio en este momento que la oscuridad, cuando será invierno, ahí la noche más larga, o ahora un momento de equilibrio, pero como dijiste tú, realmente habría que ver este transitar del sol y de la luz, porque al final es la circulación de la luz a través del sol, ¿verdad? Que primero es una espiral porque sigue todo el año igual, pero no son igual porque va evolucionando. Y Claro. por otro lado, es un conjunto, ¿no? de una sucesión, de un ritmo al final que no implica solo el solsticio, implica este recorrido, ¿verdad? Sí. Y bueno, como estamos terminando, no, terminando no falta, pero entonces la segunda parte del título de la charla era muy lindo, desde el alma individual hacia el alma universal. Y lo ligo a esto que estaba diciendo, que es todo un conjunto, ¿verdad? Que no hay que ver el solsticio separado del otro, tres fechas tan importantes. Y antes que siga, te quiero, lo leí, Magic Calma, dice, maravilloso, el Hatha Yoga nos da una mirada muy bella de la dualidad. Esto lo escribió cuando tú estabas hablando de la dualidad. Ah, claro. Ya, entonces, vamos con el viaje del alma ahora. Sí, bueno, ligándolo al Hatha Yoga, cuando una sana, por ejemplo, contrae una zona, ¿cierto? Presiona una zona y luego después la descongestiona o la expande, estamos haciendo ese mismo ejercicio. Bueno, Ja, Ta, Sol, Luna, tienen que ver también un poco con los creadores, ¿no? Los creadores del universo. Y por lo tanto, cada vez que se produce este efecto, también estamos creando o co-creando un nuevo estado no solamente físico, ¿no? Sino también de conciencia. En ese sentido, creo yo que cada, quizás, no sé si todas las asanas, pero algunas que son relevantes y a lo mejor que sean más importantes para el estado de cada uno en un momento determinado de desarrollo, configuran justamente una oportunidad de explorar esa unión, ¿no? Ese baile o esa danza, ese flujo de luz. Y, y en la medida que se produce esa luz, obviamente tiene que ver el sol con la vitalidad, con la salud, eh, con la energía. Bien, cuando vemos el sol, eh, asociamos inmediatamente a fotosíntesis, asociamos a actividad, asociamos a vida. Y la luna tiene que ver con ese descanso que necesitamos, ¿no? Después de la actividad. Por lo tanto, el balance entre actividad y descanso, desde el nivel físico, es quizás lo más importante como base para producir un estado posterior de conexión, como tú señalas, de espiral en otro plano, ¿no? Y ahora quizás en el nivel, de alguna forma, tal vez como decía Maslow, ¿no? En la escala de Maslow. Cuando uno ya en lo físico tiene, de alguna forma, esa conexión armónica, ese estado de armonía entre sol-luna, entre descanso, actividad o entre contracción, expansión, de manera periódica, armonizado con la vida, con la naturaleza. También es posible entrar en un plano en donde las relaciones humanas se manifiestan desde un nivel también de contracción y expansión. Por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones de pareja son también una danza que oscila entre distancia y cercanía, ¿no? A veces estamos un poquito más lejos, otras veces más cerca, pero eso también tiene que ver con ese baile de conciencia. Y una vez que ya las relaciones también están, por así decirlo, asumimos, ¿no? Esa danza sin, como decía Rumi, inquietarnos o angustiarnos frente a la distancia, pero tampoco quedarnos siempre, ¿no? En ese estado de romanticismo, de unión eterna, ¿no? Con la pareja, porque eso no es posible. Bueno, ocurre lo siguiente, ¿no? Que viene un plano superior. Y en ese plano superior probablemente exploramos otras áreas de nuestra vida que son más bien en nivel más personal.
más de un espacio personal, en donde la pareja a lo mejor no tiene nada que ver, los hijos tampoco, en donde solamente uno está en el encuentro con ese espacio interno. Y ese espacio interno también suscita, o ese espacio personal, digo, también suscita esa danza entre contracción y expansión. Infiero que Rumi o Ibn Arabi, en este concepto de la contracción y expansión, también se refieren a este estado de conexión con el espíritu. Un poco en la línea de lo que vive Job, ¿no? en la tradición cristiana, que es ese espacio en donde hay un diálogo profundo, íntimo, con Dios, que solamente uno tiene que dialogar. De hecho, en el texto de Job, bueno, Job sufre mucho porque Dios, ¿cierto?, se pone de acuerdo con Satanás. Miren la situación tan insólita, ¿no? Se pone de acuerdo con Satanás y le dice a Satanás, oye, yo creo que Job no tiene fe en ti. Mira, quítale un poquito de sus riquezas y te apuesto que él va a recriminar contra Dios y va a alegar y va a pelear y va a dejar de creer. Bueno, así le ponen una serie de pruebas. Finalmente Job, el pobre Job, estaba lleno de llagas porque había estado, se enferma después de perder muchas pérdidas, ¿no?, afectivas, etc. Algo muy, muy difícil. Y desde ese nivel dialoga con Dios. Pero a diferencia de lo que uno podría esperar, el momento que Dios se acerca a Job, ¿cierto? No le dice, oye, pucha, Job, qué pena lo que te pasa, yo, mira, quería probarte simplemente. No, todo lo contrario. Dios empieza como a ostentar todo lo que ha hecho en la creación. Entonces, en un nivel un poco como súper impersonal, jamás se preocupa de que Job está sufriendo. Entonces, en ese nivel, Job agacha su mirada, ¿cierto? Se tapa la vista y dice, en realidad yo no soy nadie para dialogar contigo y soy humilde frente a tu presencia, ¿no? Bueno, ese diálogo es muy interesante desde el punto de vista de qué es lo que nos pasa cuando nos encontramos en un nivel profundo con esa experiencia, porque ahí ocurre, ¿cierto?, esa experiencia de devoción muy, muy íntima, intransferible, y que finalmente constituye también la oportunidad del paso a otro nivel, en donde ya no es probablemente la percepción dual, pero es imprescindible, creo yo, percibir o vivir esa experiencia dual de la divinidad antes de trascenderla, ¿no? Creo yo que ahí hay un encuentro bien, bien profundo. En ese sentido, desde la astrología, la experiencia de los solsticios, equinoccios, constituye, ¿cierto?, una armonización, una oportunidad, mejor dicho, de armonización con lo que Dios nos está presentando día a día, ¿no?, en estas experiencias, no solamente en los solsticios y equinoccios, claro está, pero en el sentido de este diálogo, como tú bien dices, de el balance entre luz y oscuridad. Y ese balance también es el balance interno, en los distintos planos que he nombrado. Y por lo tanto, en qué medida uno se conecta con ello, con esa armonía, también está, de alguna forma, contribuyendo a la armonía interior. No solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista de ahora ya involucrado, ¿no? O de alguna forma siendo partícipe, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo alrededor. Y volviendo al tema mundano, cuando uno dice, bueno, ¿qué tanta violencia en el mundo y tanto esto y lo otro? Claro, quizás sea la única forma, como se ha dicho, es que cada uno, ¿cierto?, contribuya en su pequeño espacio personal a ese estado de armonía universal. Ahora, hay ámbitos, y eso está más relacionado con la magia, es otro tema, pero que toca esto, que es la teurgia, en donde es posible conectar con lo colectivo desde un punto de vista de, y ahí entra el tema de lo ceremonial, ¿cierto?, que se le ha dado mucha importancia en la práctica, y creo que
la línea más pura es lo que presenta la GFU, o la red GFU, como dice, porque es como lo más fiel a la raíz ancestral de la sabiduría. Y ahí creo yo que hay una serie de pasos, de pases mágicos, que no solamente tienen que ver con lo personal, y quizás más bien tienen que ver con lo universal. Las oraciones, las plegarias, las peticiones por el mundo, por lo tanto, son una forma de conectar con ese estado del alma universal. Bueno, da para pensar. Sí, otra vez al escucharte, regresé a este concepto que mencionaste de la unidad, que es difícil mantener. Pero sí, mentalmente lo sabemos, pero vivencialmente, esta experiencia de la unidad que a veces tenemos cuando meditamos, cuando estamos frente a un paisaje maravilloso de la naturaleza o cuando estamos en la naturaleza, pero cuando estamos mal, a veces nos olvidamos de unidad porque estamos pensando que la realidad es sufrimiento, esta cosa. Cuando realmente, como dices tú, como hay contracción, expansión, habría que verlo solo como todo, ¿no? Porque entonces, decir, bueno, acepto esto que viene porque luego después vendrá otra cosa. Pero uno se olvida de esta unidad. Y esto fluir del equinoccio, solsticio, es realmente que mencionaste, me parece muy importante para mantener esta conexión de la unidad en la naturaleza, porque son el ciclo del sol, pero esta naturaleza está dentro de nosotros también. Eh, entonces, no olvidarse nunca de esta unidad, pase lo que pase. Claro. Entonces, me parece un concepto muy importante. Justamente si uno vive así, va a entrar en una espiral virtuosa porque todo va evolucionando. Cuando vemos que estamos sufriendo, que parece que esta es la situación estancada, así como es, perdemos el concepto de la espiral y del movimiento. Eh, Escuché, lo mandé en nuestros, no te lo mandé a ti, pero lo mandé en nuestros grupo de WhatsApp, una entrevista de una científica, neurocientista, que entrevistaba a una mujer que hace danza. Y el estudio de la danza, lo que produce a través de la neurociencia en nuestro cerebro, era increíble, la importancia del bailar, del danzar, eh, por la experiencia cerebral profunda. Entonces decía que el movimiento es súper importante para darse cuenta, ¿sí? El movimiento es fundamental para la conciencia. Y esto es importante porque la naturaleza sigue moviéndose siempre, estamos siempre en movimiento, ¿no? Pero, bueno, la sabiduría de lo antiguo era justamente que este movimiento, la naturaleza se marcaba a través de estas cuatro fechas. Sí. Entonces, este concepto de movimiento, de unidad y por ende de espiral, me parece muy valioso de rescatar de toda la conversación, me parece. Así que te agradezco mucho, muy interesante. Bueno, sí, quizás mencionar a raíz de todo esto, ¿no?, que estamos conversando, que probablemente lo conversaron también hace unos quizás 2500, quizás más años en Grecia, el mundo helénico, cuando ellos desarrollaron este concepto, ¿cierto? A poco andar, tuvieron que fundamentarlo desde el punto de vista de una argumentación filosófica, ¿no? Y esa argumentación fue el estoicismo. Pero el estoicismo no entendido como una fatalidad, ¿no? Sino que, y ahí hay unas frases de uno de los principales estoicos, que Epícteto, que fue un esclavo, en su vida fue esclavo. Entonces él decía cosas así como lo siguiente, ¿no? Decía, quizás las cosas no son terribles, las cosas que pensamos que son terribles, no son terribles por sí mismas, sino más bien
por la idea que pensamos que tienen de terrible. Por ejemplo, decía, la muerte es la muerte. Y tenemos ideas respecto de la muerte que son terribles. Pero Claro, quizás más bien lo que hace terrible a la muerte no es la muerte misma, sino las ideas que tenemos, los claro, todo. preconceptos que tenemos. Entonces, claro, el tema de este movimiento natural también alude justamente a una armonización con los procesos naturales de nuestra vida, con todo, ¿no? Y eso implica también armonizar con aquellos momentos que consideramos difíciles, ¿no? Pero que en realidad son a veces más difíciles por los preconceptos que tenemos de ellos. O quizás sea la oportunidad en esos momentos de resignificarlos. Bueno, y ahí entra lo que mencionaste desde el principio, que Saturno, ¿no? Que es la profundización de la experiencia. Entonces, como esta figura que del viejo lobo de mar que está curtido y que aquí en la tempestad y todos se asustan y gritan, y él casi se ríe agarrando el timón porque ya tiene experiencia, ya sabe qué es. Entonces, en este entra Saturno con la experiencia y perder el miedo también a meterse en las situaciones que tal vez son dolorosas o son sufrimiento. Bueno, Edgar, un placer. Vamos a hacer la Navidad, así que te deseo muchas felicidades, una feliz Navidad para tu familia y para ti. Y un saludo a todos y muchísimas gracias. No sé si quisiera redondear para terminar con algo que quiere comunicarnos, así, para terminar. Bueno, un poco como seguir tu idea de desearles a toda la audiencia y a todos una feliz Navidad, un feliz encuentro con esta expansión o contracción, que son parte, que es lo que nos hace avanzar. No podemos prescindir de uno u otro porque son estas dos las que nos hace avanzar, ¿no? Como decía el maestro, necesitamos las dos para avanzar, ¿no? No es una sola. Así que desde ese punto de vista, desearles, digamos, poder corporizar esa experiencia, cada uno a su nivel, y felicidades a todos en esta fecha tan bonita, tan especial. Muchas felicidades a ti también y a tu familia, Ezio. Muchas gracias por darme la posibilidad. Annie Aberlands dice felices fiestas a todos. Así que para ti también, Annie, muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, Edgar, un gran abrazo y muchísimas gracias porque fue muy, muy entretenida la conversación. Nos vemos el próximo año. Sí, sí. Cuídense. Chao, chao. Chao, Edgar, chao. Un saludo a todos, que tengan muy buena fiesta. Chao, 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 chao. gracias.